Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de cuerpo y mujer, que es por un lado una mirada personal y por otro lado también una propuesta. Soy Débora Altiz, te doy las gracias por estar aquí viéndome. Y bien, como digo, esta mirada que quiero convertir en una propuesta, que quiero convertir en un encuentro mensual con mujeres, un encuentro mensual online en el que compartamos, en el que nos movamos y que podamos también crear un círculo de contar y que se convierta en un sostén contenedor y amoroso. Esta idea me surge un poco a raíz de todos estos fenómenos que llevan dándose desde hace unos años. En un primer momento yo diría que alentadores, positivos, optimistas, y que últimamente, por lo menos desde la mirada que tengo desde el país en el que vivo, desde España, empiezan a resultarme un poco ajenos y extraños, ¿no? Y estoy hablando de toda la ideología que está surgiendo en torno al género y los diversos feminismos, bueno, que evidentemente hay distintas corrientes, pero a mí, desde mi mirada, desde lo corporal, desde la psicoterapia que incluye lo corporal, desde las distintas corrientes y prácticas que realizo, no deja de resultarme extraño porque siento que hay mucha ideología, mucho pensamiento, mucha creencia y poca bajada a tierra, poca bajada a lo real. Y lo real es cómo es tu cuerpo de mujer, cómo experimentas desde tu cuerpo de mujer. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente todos estos cuerpos ideológicos, y cuerpo entre comillas, evidentemente, porque no tienen de cuerpo nada, todas estas construcciones surgen en personas, desde personas tristemente desencarnadas, que no tienen una conexión con su propio cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el sistema es eso lo que está incentivando, es eso lo que está impulsando, una desconexión con lo corporal. Entonces, para mí es como que se está produciendo una pendulación hacia el otro extremo y desde una visión, una sociedad, como se suele decir, patriarcal, se está yendo como al negativo de la sociedad patriarcal, pero no se está saltando y no se está proponiendo hacer algo diferente, sino que esa violencia, agresividad, confrontación que caracteriza de alguna forma eso que estamos criticando de la sociedad patriarcal, ¿no? La violencia del hombre sobre la mujer o del más fuerte sobre el más débil, de la autoridad sobre pues, el ciudadano o del maestro sobre el discípulo, todo ese tipo de tensión y de estructura piramidal se termina convirtiendo en otra estructura piramidal, en otra situación de sometimiento diferente y no en un espacio de compartir, de diálogo, un espacio más circular de alguna manera, ¿no? Y a mí, desde mi mirada corporal, me lleva a desear hacer otro tipo de, por lo menos de indagación, que es la indagación en la que estoy yo, y de propuesta, ¿no? De cómo es ser mujer, qué puedo proponer yo, qué manera de estar en el mundo puedo ofrecer yo, si lo hago habiendo pasado primero por sentirme plenamente como la mujer que soy. Para hacer esta propuesta, que la he llamado en algún momento yoga y mujer, pero no desde el yoga típico, por decirlo de alguna manera, sino para mí yoga ha dejado hace tiempo de ser exclusivamente las asanas, las posturas de yoga que nos han llegado desde la India, y se ha convertido más como en un concepto que representa consciencia. Esas posturas, que son como posturas en las que muchas veces nos intentamos encajar para hacer yoga, entre comillas, pueden ser posturas que no nos hacen bien, no deja de ser algo
impuesto de afuera, cuando se trata precisamente de encontrar la experiencia desde dentro, la vivencia interna, la necesidad interna, el maestro interno, ¿no? Entonces nos encontramos como en situaciones un tanto paradójicas en las que nos dicen que tenemos que hacer en lugar de desarrollar esa capacidad propia, y muchas veces nos dicen lo que tenemos que hacer desde un cuerpo masculino, lo que a la larga va generando daños y lesiones, que es algo que he visto, que he compartido, que yo misma he sufrido, lesiones por buscar hacer posturas que no son adecuadas para un cuerpo de mujer. Entonces, da igual lo que esté haciendo, qué forma tenga externamente, si internamente hay esa unión y estoy con mi atención, con mi respiración, con mi conciencia, sintiendo el cuerpo, si todo eso está ahí, no importa la forma externa. Sin embargo, pues ha habido como una tendencia en los últimos años a quedarnos en la forma externa y a convertirlo muchas veces en algo muy mecánico y gimnástico, y está la forma externa, pero no estaba ese espacio de conciencia, de atención a lo sutil, de darme cuenta. Así que, como digo, mi visión del yoga es más desde lo sutil y desde el poder percibir qué está ocurriendo. Y desde ahí, con ese esqueleto que me ofrece una clase de yoga, que de alguna forma también para muchas personas es algo conocido porque es algo que también se ha popularizado. ¿Quién no ha hecho por lo menos alguna vez una clase de yoga? Pues desde esa estructura, desde ese esqueleto, ofrecer otras propuestas que pueden venir del movimiento somático y de otras técnicas surgidas en Occidente que buscan una búsqueda mucho más delicada, más sutil, más de dejando a un lado formas externas y explorando, haciendo experiencias en el propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso estaría presente, y estarían presentes también visiones de terapias psicocorporales, como puede ser la mirada de la bioenergética o la mirada, la presencia amorosa de Hakomi, y también, bueno, pues otras formaciones que he realizado. Para mí, para explorar qué significa esto de ser mujer, más allá de lo que nos cuenten afuera, porque eso es lo que veo, ¿no? Como que nos dicen por aquí que somos, por allá que somos, pero ¿qué te dice tú adentro de quién eres? Y para mí, para hacer eso, también es necesario poder bajar el ritmo, poder bajar la velocidad. Estamos cada vez en situaciones de más y más velocidad. Hace poquito, bueno, hay como este boom con los bailes y realmente no me había parado a observar mucho. Y mi sobrina, tengo una sobrina que está bailando todo el tiempo y que hace clases online, y entonces, bueno, pues me metí con ella me dio su clave para ver las clases que hace, y he de decir que me quedé horrorizada, porque algo que podría ser fantástico y llevarnos a un contactar con nuestro cuerpo se convertía en algo súper rápido, iba a toda velocidad y al final era muy mecanizado y muy robótico, ¿no? Y cuando vas tan rápido, no puedes enterarte de qué es lo que estás sintiendo. Entonces, se hace necesario para este autodescubrimiento y esta reconexión el bajar la velocidad, que haya espacios de bajar la velocidad. No es casual que la práctica de yoga que más éxito ha tenido en Occidente sea una práctica que muchas veces lleva a la extenuación, al agotamiento, ¿no? Prácticas muy, muy dinámicas, muy rápidas, como, bueno, pues puede ser, tampoco quiero poner nombres, pero bueno, todos los estilos de vinyasa, power yoga o hot yoga, son prácticas en las que la ashtanga, incluso, son prácticas que primero te llevan a un proceso de agotamiento a través de la fuerza o la flexibilidad o ambas, y luego ya te puedes relajar. ¿Y por qué han tenido tanto éxito? Y no digo que no haya cualidades positivas en estas prácticas, no estoy diciendo eso, pero ¿qué es lo que ha hecho que
que hayan, bueno, pues hayan calado también. Pues por un lado, el más está muy presente, el cuanto más mejor, una tendencia hacia la competitividad está presente. Y luego también el que no nos enseñan a parar, en el sentido de que primero pasamos por un estado de mucha intensidad, lo que sería un sistema nervioso simpático, me pongo alerta, me pongo en la acción y ya paro cuando ya estoy que no puedo más. Y desde ahí no estoy aprendiendo a bajar el ritmo. ¿Y qué ocurre? Que es que ya vivimos en una sociedad en la que estamos a toda velocidad y solamente paramos cuando estamos en un estado de agotamiento absoluto. Sin embargo, nuestro organismo, y como mujeres yo diría que todavía más, necesitamos esos espacios de descanso, de restauración. Es más, cuando somos mujeres en edad fértil, nuestro propio ciclo nos está pidiendo esas paradas, unos días al mes, una parada absoluta cuando se produce la menstruación, y sin embargo hay tantas mujeres que en esos días toman medicación y se esfuerzan por salir y se empujan a llevar el mismo tipo de vida, el mismo tipo de actividades que durante el resto de su mes, que no están dando el espacio para ese descanso. Lo femenino, según algunas tradiciones, otras culturas, se considera que es la primera fuerza de la existencia, y es esa fuerza, y por supuesto por lo femenino no quiero decir las mujeres, pero evidentemente las mujeres está más presente, es esa fuerza que está ahí y que abarca y que da espacio a mucho más, ¿no? Es ese estado de ser receptivo y que puede sostener y que puede, pues evidentemente, dar lugar a vida, ser creador de vida desde un acoger. Entonces, paradójicamente, estas cualidades, o no paradójicamente, está claro, no son cualidades muy apreciadas en nuestra sociedad, pero se están haciendo propuestas ideológicas donde eso sigue, en la mayoría de los casos, sin estar presente. Ocurre también que en el proceso femenino, por ejemplo, de la apertura del corazón, es fundamental el poder integrar el útero y el poder integrar el aspecto sexual. Sin embargo, por toda una serie de tabúes que también existen en las sociedades orientales, la India es desde el segundo milenio antes de Cristo una sociedad patriarcal, o sea, lo que nos llega desde la India ya es patriarcal también. Eso por un lado. Por otro, simplemente por el hecho de que para ellos era una práctica masculina, entonces no se estaba teniendo en cuenta lo femenino. Bien, esto hace que necesidades y capacidades y cualidades femeninas se pasen por alto y el modelo, la referencia, sea las necesidades de los hombres. Por eso, esta propuesta también incluye poner atención en lugares para ir desarrollando una propiocepción, un poder sentir, un poder reconocer qué es lo que tenemos y cómo es vivirnos desde ahí, ¿no? Desde un útero relajado, un útero que se mueve, un útero que late, un útero desde el que puedes percibir el exterior, un útero que te está dando mucha información de tu inconsciente, ¿no? Información profunda, como una puerta, un acceso a información que está implantada en ti y de la que normalmente no te das cuenta. Entonces, mi propuesta, como te digo, un encuentro mensual que sería online, que incluiría una práctica física e incluiría un compartir, que iría evolucionando con distintas propuestas, pero un compartir, un aprender a escuchar de otra manera, un aprender a hacer devoluciones y a responder de otra manera, como todo ese proceso de cómo sería estar desde un lugar amoroso, desde una presencia amorosa, y cómo es hacerlo desde mi cuerpo de mujer. Esto es lo que te quería compartir.
Si te interesa, si te apetece saber más, no dudes en contactarme, tienes mis datos, la web, el email, puedes escribirme y yo encantada te cuento más, te cuento cuándo empezaríamos y bueno, ojalá estas pequeñas pinceladas que podamos poner, que nos ayuden a conocernos, que nos ayuden a enraizarnos en nosotras mismas, permitan ir creando poco a poco una sociedad diferente. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.